Heredó un imperio saqueado por bárbaros y fracturado por emperadores rivales, pero consiguió alzarse con la victoria. Su nombre, Constantino. Luchando bajo el estandarte de un nuevo dios, consiguió la unidad del dividido imperio romano. Pero las legiones romanas acabaron siendo derrotadas y los emperadores asesinados por los bárbaros. Roma estaba al borde del desastre. En medio de este caos, dos grandes líderes emergieron, uno en el interior de Roma y el otro entre las huestes de su enemigo. Su lucha permitió contemplar un imperio enfrentándose a sí mismo. El Imperio Romano, el general bárbaro. En los límites del imperio, los soldados romanos marchan para defender a los pueblos fronterizos de los ataques de los bárbaros. Un joven llamado Estilicón observa con orgullo cómo su padre les acompaña. Estilicón fue el fruto de un matrimonio mixto, lo que significa que su padre era vándalo, pero su madre era romana. Por lo tanto, creció en un ambiente medio bárbaro y medio romano. Creció con las costumbres de ambos. No era extraño que esto ocurriera en aquel tiempo con personas asociadas al ejército. Estilicón soñaba con ser soldado como su bárbaro padre para luchar y proteger al gran imperio. En aquellos tiempos, un porcentaje importante de la oficialidad eran hombres reclutados entre los bárbaros que habían ascendido en el escalafón y en unos años se convertirían en generales. Conforme las tribus bárbaras invadían el imperio, aumentaba la dependencia de Roma de los mercenarios. Para proteger sus fronteras, el imperio se dividió en dos. El de Occidente estaba guardado por el emperador Valentiniano en Roma, mientras que el emperador Valente defendía el imperio oriental desde Constantinopla. Pero Valente tuvo que enfrentarse en el año 378 después de Cristo a un salvaje ataque a la ciudad de Adrianópolis. Se trataba de los godos, que querían asentarse en tierras romanas. Para ello tendrían que destruir las legiones romanas con fuerza, acero y fuego, pues sabían que los bien equipados romanos sentirían muy pronto el calor de la batalla. Los godos eran mucho más numerosos y tenían motivos para luchar. Habían sido maltratados por los romanos y vendidos como esclavos. Realmente no tenían nada que perder. En la batalla de Adrianópolis, los soldados del emperador Valente no fueron obstáculo para los guerreros bárbaros. Cuando les atacaban los romanos siempre se echaban hacia la derecha porque querían mantener el hombro derecho protegido por el escudo del que tenían al lado. En aquella batalla todo se precipitó. Los soldados romanos se agruparon alrededor del emperador que estaba en el lugar de honor. Sus hombres no se movieron y fueron compactándose. Los godos rodearon con facilidad aquel círculo defensivo y los eliminaron a todos. El mismo emperador, forzado a pelear por su vida, cayó en combate. Los asustados legionarios, debido a la fulminante derrota, iniciaron una retirada presos de pánico. Cuando en la antigüedad un ejército se disgregaba, la muerte era prácticamente segura. Lo que salió mal en Adrianópolis fue que el ejército romano estaba parcialmente rodeado y no todos podían correr. Además, en su prisa por escapar, los soldados acabaron matándose en la confusión, porque caían uno sobre otro y morían asfixiados. Se perdieron 2/3 del ejército imperial. El historiador romano tardío Amiano Marcelino describió así aquel terrible suceso. Las flechas caían por todas partes como una exhalación, encontrando siempre un blanco con un desenlace fatal, ya que no podían verlas de antemano ni protegerse contra ellas. La batalla de Adrianópolis fue un punto de inflexión en la historia de Roma. Un punto de no retorno para el imperio.
Una parte muy importante de su ejército desapareció dejándolo indefenso, y no había forma de recuperarlo, si no era empleando a los mismos bárbaros. Precisamente eso fue lo que hizo el nuevo emperador de Oriente, Teodosio. Invitó a los godos a un banquete y les ofreció tierras a cambio de servicios militares. Con él estaba Estilicón, ya convertido en general, al poco tiempo de cumplir los 20 años. Realmente Estilicón era medio bárbaro, medio romano. Entonces eso era muy frecuente y muchos extranjeros escalaban puestos con facilidad en el ejército. El emperador Teodosio confió en Estilicón para que llevara las negociaciones con los godos, a los que pensaba utilizar como mercenarios. Los godos consiguieron unas condiciones inesperadas de Teodosio, porque su nueva posición era mucho más fuerte de lo que habían supuesto, y estaban por encima de los romanos. Pero lo más importante es que no tendrían que dividirse. Los godos que lucharon contra Teodosio serían agrupados en un mismo lugar, sin estar sometidos bajo el control del Imperio Romano. Estilicón cerró el trato con Teodosio, a cambio de tierras y bienes. Los godos lucharían en el ejército de Teodosio siempre que lo necesitase. Aunque Estilicón era medio bárbaro, Teodosio confiaba sin recelos en él como si fuera su hijo. Estilicón sabía hacer las cosas muy bien y era conocido por ello. Llamó muy pronto la atención del emperador y fue escalando puestos, llegando a estar al mando de una parte importante del ejército. Pero el linaje de Estilicón no le permitiría heredar el trono. Ese honor recaería en los hijos del emperador, Arcadio y Honorio, que nació en Constantinopla en el año 384 después de Cristo. Sin embargo, Estilicón llegó a estar emparentado con la familia imperial. Estilicón estuvo directamente emparentado con el emperador Teodosio. Fue elegido entre muchos generales bárbaros o semibárbaros mediante una selección muy estricta para ocupar un alto cargo dentro del imperio. Además, Teodosio hizo que se casara con su sobrina. Con este enlace, establecería un vínculo mucho más fuerte entre Estilicón y la familia imperial de Roma durante toda su vida, aunque fuese imposible su ascenso al trono. Elegido por el emperador para grandes cometidos, el poder de Estilicón siempre estuvo limitado. Al ser bárbaro o medio bárbaro no podía aspirar a ser emperador. Era evidente. Sin embargo, el emperador Teodosio sabía que podía confiar en su general para manejar el mayor problema que tenía el Imperio de Oriente, los godos. Para consolidar el nuevo tratado de Teodosio, se enviaron jóvenes godos a campamentos militares donde aprenderían las técnicas de lucha romanas. Estaba claro que no eran romanos libres, sino que tendrían que servir en el ejército imperial en el momento en el que el emperador se lo ordenara. Como mano derecha de Teodosio, Estilicón se aseguró de que los jóvenes godos fueran leales y de que se les entrenara bien. Entre ellos hubo uno que por su talento natural llamó muy pronto la atención de Estilicón, Alarico. Es muy probable que Alarico hubiera nacido y se hubiera criado dentro del imperio. Sabría, por tanto, lo que significaba servir en el gran ejército de Roma. Cuando Estilicón tomó a Alarico bajo su tutela, no podía imaginar que sus destinos acabarían enfrentándose. Durante la siguiente década, el imperio se hizo más fuerte bajo la dirección conjunta de Estilicón y del emperador Teodosio. Pero su autoridad fue puesta a prueba cuando una traición en el año 392 en Viena, las Galias, hizo estremecer a todo el imperio.
Cuando dormía en su palacio, el emperador de Occidente, Valentiniano II, fue asesinado por su guardián bárbaro, Arbogasto, quien simuló un suicidio. La figura del emperador era el símbolo del Imperio Romano. Por eso, la muerte de alguien a cuyo alrededor se había estructurado simbólicamente el Estado representaba un golpe psicológico tremendo. Peor aún, el Imperio Occidental y su ejército cayeron bajo el control del ambicioso usurpador Arbogasto, que inmediatamente puso en peligro al Imperio de Oriente. El emperador de Oriente, Teodosio, marchó a Occidente con su ejército para enfrentarse al usurpador. Le acompañaba su general de confianza, Estilicón, para que dispusiera de sus legiones para el combate. Estilicón era general del ejército de Tracia y estaba al mando de un gran contingente de tropas de Teodosio. Estilicón reclutó al joven Alarico, convertido en un caudillo godo, y a su tribu para combatir del lado de los romanos. Por entonces, la cuarta parte del ejército de Roma estaba formada por mercenarios bárbaros. Los romanos se apoyaban excesivamente en soldados y mandos que no eran romanos, tanto que podrían convertirse en una amenaza para el imperio. El emperador Teodosio conocía este riesgo, pero concibió un plan para acabar con el usurpador Arbogasto, al mismo tiempo que debilitaba a los godos. En el año 394 después de Cristo, Teodosio condujo su ejército de Oriente, incluyendo las tropas godas de Alarico, contra el ejército de Occidente, ahora dirigido por un traidor sediento de poder, Arbogasto. La batalla tuvo lugar en el año 394 en el río Frígido, en la moderna Eslovenia. El emperador Teodosio ordenó a Alarico y a sus godos que atacaran primero, reservando para más tarde a sus legionarios romanos. Los mandó deliberadamente a primera línea en el primer enfrentamiento, sabiendo que era el más peligroso y arriesgado. Puede que quisiera conseguir la victoria, aunque muchos legionarios tuvieran que morir. Los godos lucharon con gran valor, pero las legiones de Arbogasto, hambrientas de sangre y botín, causaron un gran número de bajas. Cuando la derrota parecía inminente, un cambio brusco del tiempo dio un vuelco a la situación. Ocurrió que las tropas de Arbogasto tuvieron que soportar un fuerte viento de frente, a diferencia de las de Teodosio. De esa forma, los proyectiles que lanzaba el ejército de Arbogasto no podían alcanzar o no tenían ningún efecto contra el de Teodosio, al que le ocurría todo lo contrario. Aprovechando esta ventaja, Teodosio derrotó ampliamente a Arbogasto. Pero a la vez se granjeó la enemistad de un peligroso enemigo. Mientras Alarico buscaba supervivientes entre los cuerpos de los godos caídos, se dio cuenta de la gran traición de Teodosio. Cuando los godos fueron situados en primera línea como carne de cañón, mejor dicho, blanco de los proyectiles de las tropas de Arbogasto, Alarico debió de ponerse muy furioso. Alarico nunca más consentiría que su pueblo sirviera de cebo para la gloria de Roma. Teodosio, eufórico por su victoria, reunificó el imperio bajo su mando. Pero Alarico y los godos, no formando ya parte de su ejército, saquearon los Balcanes en busca de comida y botín. Allí los campesinos romanos, sin armas y muy vulnerables, no tenían medios de ninguna clase para contrarrestar la ira de los godos. Sus cosechas eran lo que Alarico estaba buscando.
Alarico no tenía nada con lo que mantener a sus gentes. No tenía acceso a los impuestos locales ni a los graneros. Eso significaba que no podía dar de comer a su pueblo. Alarico estaba decidido a alimentar a su gente con el trigo de Roma y la guarnición local romana poco podía hacer por impedirlo. Envalentonados por su éxito, los godos proclamaron rey a Alarico. Uno de los acontecimientos más destacados de este periodo es que los godos, con Alarico al frente del poder, fueron el primer pueblo bárbaro que consiguió fundar un reino dentro del Imperio Romano. La obra de Alarico fue muy importante, porque forjó la unidad política de los godos, transformando una banda de guerreros en un pueblo. Alarico no encontró oposición durante un tiempo debido a que el imperio se enfrentaba a otros levantamientos. En el año 395 después de Cristo, el emperador Teodosio cayó enfermo y murió, dejando el imperio nuevamente dividido. Su adolescente hijo Arcadio fue proclamado emperador de Oriente en Constantinopla y su segundo hijo de 10 años, Honorio, pasó a ser emperador de Occidente en Roma. Estilicón, el leal general de Teodosio, no fue olvidado y se convirtió en tutor del jovencísimo emperador Honorio para protegerle y darle formación. Según dicen algunas fuentes, cuando Teodosio cayó enfermo, dejó claro antes de morir que su deseo era que Estilicón fuera regente de Honorio y le aportara todos sus conocimientos. Sin experiencia en las artes de la guerra, el joven Honorio confió en la experiencia de Estilicón. Estilicón fue muy condescendiente con el muchacho. Actuó como si fuese su padrino. Creo que siempre consideró a Honorio como a su hijo y lo educó como a tal. Pero Honorio era un estudiante apático que no mostraba demasiado interés. Estilicón lo vigilaba, consciente de que el futuro del imperio dependía de cómo tutelase al muchacho. En el año 397, Estilicón aseguró su influencia sobre Honorio, casando al joven emperador con su hija. Lo que Estilicón trataba de conseguir y en lo que realmente estaba interesado era en que su nieto llegara a ser emperador. Por esa razón casó a su hija mayor, María, con Honorio. Claramente, Estilicón quería que el futuro hijo de Honorio, su nieto, subiera al trono de Roma. Era la única forma de conseguir que su familia tuviera influencia directa en el siguiente emperador. Los invitados a la boda estaban escandalizados por la mezcla del linaje imperial con los bárbaros. Pero Estilicón no hizo caso de sus protestas, pues se sentía profundamente romano. El poder de Estilicón no alcanzaba a Constantinopla, donde gobernaba el otro joven emperador, Arcadio. Arcadio, con 19 años, disfrutaba de los placeres del cargo, dejando el resto en manos de sus consejeros. Si Teodosio hubiese visto cómo sus dos hijos se comportaban en su ausencia, se habría llevado un gran disgusto. No hay duda de ello. Sorprendentemente, Arcadio nombró cónsul a Eutropio, prefecto del pretorio, un eunuco. Que un eunuco fuera cónsul se consideraba una auténtica aberración. Era algo tan inaceptable que la gente no podía creerlo, no lo asimilaba. Un cónsul eunuco era algo monstruoso. Lo que realmente le acarreó el odio de los habitantes de Constantinopla a Eutropio fueron sus planes de negociar con los bárbaros godos. Durante 3 años, Alarico y los godos habían realizado incursiones en los Balcanes, presionando al emperador Arcadio en Constantinopla
para que les concediera las tierras que tanto necesitaban. Finalmente, en el año 397, el emperador Arcadio invitó a Alarico a Constantinopla, siguiendo el consejo de Eutropio. Indiferente hacia la política, el emperador dejó las negociaciones en manos del eunuco. El inaceptado cónsul, Eutropio, negoció con los godos y cerró un tratado entre el Imperio de Oriente y Alarico. El cabecilla godo supo de inmediato apreciar la tremenda ventaja de conseguir suministros y puede que algunas tierras del Imperio de Oriente. En compensación, Alarico prometió que los godos volverían a luchar a favor del Imperio Oriental. Pero aquel tratado haría que el pueblo se enfureciera. Los godos se habían enfrentado regularmente en batalla a los romanos y los habían derrotado ampliamente, causando grandes estragos en la legión. Por lo tanto, los romanos odiaban sin ningún disimulo a los godos y no ocultaban su malestar hacia la nueva alianza. Envenenada por el odio hacia sus antiguos enemigos, la furiosa muchedumbre no estaría satisfecha hasta que la sangre goda corriera por las calles de Constantinopla. En el año 397 después de Cristo, Arcadio, emperador de Oriente a instancias de su consejero más íntimo, el eunuco Eutropio, pactó con el godo Alarico. Pero los prejuicios contra los bárbaros fueron un veneno que se esparció rápidamente por la ciudad. Tras 2 años de protestas generalizadas, Eutropio fue detenido y apartado del poder ante el creciente odio racial. Sus rivales afirmaron que su desgracia apaciguaría a la furiosa muchedumbre. Por supuesto que Eutropio fuera tan odiado entre las gentes de Constantinopla se debía al poder que tenía a su alcance. Tenía muchos y grandes rivales que querían controlar la corte imperial. Y una de las mejores excusas que pudieron tener fue su disposición a negociar con los bárbaros, además de ser un eunuco. Eutropio fue enviado al exilio y más tarde fue ejecutado. Pero con ese sacrificio no se apaciguó el furor antibárbaro del pueblo, que se sublevó y mató a los últimos godos que quedaban en la ciudad. En cualquier periodo de la historia, es muy difícil señalar cuáles fueron las raíces de los problemas étnicos. Está claro que los romanos estaban resentidos contra los bárbaros que habían invadido sus territorios. Pero sus sentimientos eran todavía mucho más profundos. Existía una especie de odio visceral hacia todo lo relacionado con lo bárbaro. Tanta violencia contra su gente acabó haciendo que Alarico comprendiera que no era posible sellar un tratado con Oriente. El odio era demasiado profundo. Desesperado, el emperador Alarico llevó a su gente a Occidente, a Italia, con la esperanza de conseguir un tratado favorable con Estilicón. Pero muy pronto una nueva y terrible amenaza sacudió tanto a Roma como a los godos, los hunos. Barriendo los pueblos tribales a orillas del imperio, los hunos atacaban y destruían todo lo que encontraban a su paso. Los hunos se desplazaban hacia Occidente en busca de pastos más verdes y forzaron a las diversas tribus germánicas, tanto las nómadas como las asentadas, a desplazarse hacia el sur. Los hunos eran feroces y despiadados. Nadie quería estar cerca de ellos. Hacían que los demás se apartaran como si fueran portadores de alguna enfermedad mortal. Todos trataban de escapar de ellos. Los que no huían resultaban masacrados con brutal eficacia por los salvajes jinetes, pues los hunos no dejaban supervivientes. La invasión de los hunos forzó a que otras tribus bárbaras se adentraran en territorio romano. Y mientras Honorio trasladaba la sede del Imperio Occidental a la protegida ciudad de Rávena, los indefensos pueblos del norte de Italia caían presa de las hordas bárbaras.
Las decrecientes fuerzas romanas estaban sobrepasadas. En los hospitales de campo, el general Estilicón veía cómo el número de bajas aumentaba por días, agotando las ya débiles legiones. Creo que fue una de las mayores dificultades a las que Estilicón tuvo que enfrentarse. No disponía de un ejército adecuado. Y ese fue el gran problema de Occidente a lo largo de todo el siglo V. No existía un buen ejército al que recurrir. Había que hacer algo para reclutar gente, conseguir los mercenarios que fueran necesarios para enviarlos al campo de batalla lo antes posible. Con cada soldado que perdía, la desesperación de Estilicón aumentaba. Para defender Roma necesitaba más legiones, y para apoderarse del resto del imperio necesitaba aún más legiones y que estuvieran bien preparadas. Las necesitaba porque gran parte del imperio de Occidente no estaba bajo su control. Estilicón se daba cuenta de que cada vez contaba con menos apoyos dentro del ejército por tener raíces bárbaras. No le quedó más remedio que acudir a la única persona que podía proporcionarle soldados, Alarico, el rey godo. En el año 406 después de Cristo, Estilicón visitó el campamento de Alarico en Illyricum, la actual Serbia, para ofrecerle una alianza. Alarico ansiaba establecer un pacto con Roma y dio la bienvenida a Estilicón en su campamento. Estilicón llevó un regalo a su viejo amigo Alarico para que aceptara su propuesta. Estilicón necesitaba soldados desesperadamente. No había suficientes en Roma para ir a la guerra y la única reserva humana era la de Alarico y sus guerreros godos. Estilicón ofreció a Alarico algo que siempre había deseado. En el año 404, Alarico quería que se le diera un mando romano y se le concedió. De esa forma, Estilicón podría utilizarlo para ocupar Illyricum, a la que emplearía como plataforma de lanzamiento. Estilicón necesitaba desesperadamente Illyricum, un lugar donde podía reclutar soldados y que ahora pertenecía al Imperio de Oriente. Alarico acordó ayudarle a conquistar la región para Occidente, ofreciendo a Estilicón una espada goda como símbolo de su alianza. Bajo el punto de vista de Alarico, el pacto era bueno. Necesitaba un motivo para mantener ocupadas a sus gentes y que no anduvieran a la deriva. Y además, necesitaba darles de comer para que no se amotinaran y no lo depusieran. Estilicón prometió a Alarico que sus godos serían bien retribuidos por un agradecido emperador de Occidente, Honorio. Los dos hombres se abrazaron de nuevo como aliados. Pero los años pasaron y la corte de Honorio se mostró reacia a mantener la promesa de Estilicón, quien empezaba a notar que había perdido influencia ante el joven emperador. En esos momentos, Honorio había llegado a la edad adulta y no necesitaba ningún guardián. La posición que tenía Estilicón en la corte de Honorio dentro de su círculo hacía muy difícil que Honorio creciera y tomara sus propias decisiones. Y su corte había ido alejando poco a poco al emperador de la influencia de Estilicón. Hablando en contra de los bárbaros al emperador, sus consejeros retrasaron el plan de Estilicón de cooperar con los godos en el futuro. Y además, los bárbaros exigían ahora que se les pagara lo que se les había prometido. Estilicón debía ir al Senado para que los senadores le dieran 4.000 libras en oro para pagar a los soldados godos por los servicios que habían prestado al imperio. Tenía que hacerlo a pesar de las constantes protestas de Honorio. Está claro que eso provocó un distanciamiento en la relación y desde aquel momento los dos hombres siguieron caminos diferentes. Estilicón advirtió a Honorio que si no se le pagaba a Alarico, los godos se rebelarían e incluso el mismo emperador acabaría poniendo su vida en peligro. Honorio al principio estuvo de acuerdo con él en que debía pagar a los bárbaros lo que les correspondía, pero luego un miembro de su séquito llamado Olimpio le dijo que lo que realmente quería conseguir Estilicón era proclamar emperador de Oriente a su propio hijo, Euquerio. Asustado y confuso, Honorio creyó lo que le decía Olimpo y tomó una decisión que resultaría desastrosa tanto para Estilicón como para el Imperio Occidental.
Enfrentándose a las invasiones de los bárbaros por el norte, el general romano Estilicón acudió a Alarico, rey de los godos, para que le proporcionara hombres. Pero el consejero del emperador Honorio, Olimpio, contrario a los bárbaros, predispuso a Honorio contra Estilicón. Olimpio, junto con varios de sus partidarios, incitó al ejército a volverse contra Estilicón, general de procedencia bárbara. Olimpio empezó a propagar toda suerte de rumores entre los soldados que acabaron sublevándose en agosto pidiendo que se ejecutara a Estilicón. Animado por las calumnias de Olimpio, Honorio emitió un decreto contra el que había sido su tutor. Honorio tenía muchos cortesanos dispuestos a aprovecharse de sus temores para conseguir cierto poder. Le sugerían que Estilicón quería el trono para él o para su hijo, lo que predispuso al emperador contra su general, que fue declarado enemigo público. Muchas de las personas que apoyaban a Estilicón fueron masacradas en las diversas ciudades del imperio. El odio étnico explotó entre la muchedumbre. Según Osorio, cronista del siglo V, Estilicón procedía de los bárbaros vándalos, esa raza cobarde, codiciosa, traicionera y astuta. La violencia racial fue atroz y se manifestó rápidamente. Enseguida hubo muchas víctimas. Decididos a limpiar de bárbaros el imperio, los romanos fueron tras el mismísimo general. La furiosa turba de soldados romanos, ansiosa de sangre, encontró a Estilicón en una iglesia de Rávena donde se había refugiado. Estilicón se refugió en una iglesia tratando de escapar del decreto, pues sabía que para él significaba la muerte. Sin embargo, le aseguraron que solo sería arrestado, no ejecutado. A pesar de sus recelos, Estilicón decidió entregarse por propia voluntad. Si Estilicón hubiera querido, podría haberse hecho con el mando del Estado, pero prefirió seguir siendo fiel toda su vida a la familia imperial. Incluso al final, cuando fue traicionado por un dueño al que siempre habría servido, no quiso sublevarse para evitar una guerra civil en Roma. Fuera de la iglesia, entre la furiosa muchedumbre, Estilicón vio que le aguardaba Olimpio. Muy pronto el emperador Honorio dictaminó un segundo decreto ordenando la muerte de Estilicón. Sus asistentes y guardia personal amenazaron con abatir a los enviados para arrestarle, pero él, noblemente, quiso prestarse pacíficamente al sacrificio para no crear todavía más problemas. Estilicón fue despojado de los símbolos de su cargo de general romano. Estilicón fue un personaje bastante trágico. Podría haberse rebelado contra el emperador, ya que contaba con cierto apoyo. Pero en lugar de luchar, se entregó. Dejó la iglesia donde había encontrado refugio y permitió que lo ejecutaran sin oponer resistencia. El gran general bárbaro fue ejecutado entre los gritos de la gente que él había tratado de proteger. Su muerte excitó aún más a la plebe, que ya no estaba dispuesta a aceptar gestos simbólicos. El odio hacia los bárbaros se extendió muy pronto más allá de Rávena hasta llegar a otras ciudades del imperio. Los soldados romanos buscaban a las familias godas para asesinarlas. Muy pronto mataron a unas 10.000 personas para satisfacer el instinto antibárbaro que se había levantado a finales de la administración de Estilicón. Zósimo, historiador del siglo VI, describió la masacre perpetrada en las ciudades romanas. Los soldados atacaron a las mujeres y niños de todas las ciudades como si hubieran recibido la consigna de destruir y saquear sus propiedades. Por supuesto, los godos que escaparon de aquella masacre no estaban dispuestos a asociarse con los romanos. Además, tenían cerca a alguien a quien recurrir, el ejército de Alarico.
30.000 godos cambiaron entonces de bando y se unieron a Alarico. Con la muerte de Estilicón, el tratado con Roma y tierras que les habían prometido desaparecieron inmediatamente. Alarico y su poderoso ejército marcharon hacia Roma para presionar al emperador Honorio para que les diera lo que les había prometido. Alarico y sus hombres invadieron Italia y sitiaron Roma en el año 410 después de Cristo. Pero el emperador Honorio, sintiéndose seguro en Rávena, no quiso negociar con los godos. A Honorio y a su consejero Olimpio les importaba muy poco la suerte de las gentes de Roma. Poco a poco, Alarico trataba de conseguir que el gobierno de Honorio se reuniese con él para discutir asuntos de interés mutuo. Quería hablar de la situación para decirles que se veían obligados a destruir Roma y que lo único que querían era un lugar donde vivir. Pero la corte de Honorio no quiso hablar con ellos. Sin embargo, los senadores romanos insistieron en que debían satisfacer las demandas de Alarico o la ciudad sería saqueada. Realmente lo que querían negociar los senadores era su salvación a cambio de la ciudad, pero lo que acordaron pagar a los godos pudo parecer una cantidad excesiva de oro. Mofándose de los senadores, Honorio invitó a Alarico a Rávena para cerrar un trato. Pero el emperador, que odiaba profundamente a los bárbaros, tenía otros planes para ellos. En el caos que siguió a la muerte del general Estilicón, los godos sitiaron Roma. Para salvar la ciudad, el emperador Honorio propuso hacer un pacto con el rey bárbaro Alarico. Alarico y sus tropas partieron confiados de Roma para ir a Rávena y negociar con Honorio. Pero durante el viaje, Alarico fue emboscado por un grupo de mercenarios pagados por el emperador. Lo cierto es que cada vez más los romanos demostraron que no podían tolerar a los bárbaros y que siempre que fuera posible tratarían de masacrarlos hasta que desaparecieran. Cuando atacaron a sus hombres, Alarico comprendió que había vuelto a ser engañado por Roma. Fue una buena historia de traición y de falta de dignidad por parte de la corte de Honorio. Alarico era una persona honorable y fue engañado por dos emperadores, lo que provocó que perdiera la paciencia. Para Alarico se terminaron las negociaciones de paz con el emperador y ordenó a sus hombres que marcharan hacia Roma, decidido a conquistarla. Los godos cruzaron las puertas de Roma en el año 410 después de Cristo. Entraban por fin en la antigua capital imperial. Por primera vez en 800 años, la gran ciudad fue saqueada. Es importante tener en cuenta que Alarico en realidad no quería saquear Roma. No quería que su ejército se propasara. Tomó aquella decisión debido al fracaso obtenido tras 2 años de negociaciones con los romanos, tratando de satisfacer sus necesidades. Finalmente, Alarico no tuvo más remedio que permitir a su ejército entrar en Roma. A diferencia de los romanos, que hacía poco habían asesinado miles de mujeres y niños godos, Alarico ordenó a sus huestes que se contuvieran. Claramente, Alarico hizo lo que pudo por impedir que sus hombres mataran o capturaran gente de forma indiscriminada. Sin embargo, durante 3 días los godos saquearon las riquezas de Roma, llevándose todo lo que podían. El saqueo de Roma debió de ser devastador, de acuerdo con los tesoros y dinero que se llevaron de la ciudad. Podemos estar seguros que por muy tibio que este fuera, se debieron de cometer muchas atrocidades.
Pero las mayores consecuencias del saqueo de Roma fueron psicológicas. Un antiguo ciudadano de Roma, San Jerónimo, escribió acerca de la devastada ciudad. Mi voz no sale de mi garganta y mientras dicto, los sollozos me impiden hablar. La ciudad que había conquistado el mundo entero era a su vez conquistada. En respuesta a este ataque al mismo centro del imperio, el emperador Honorio no hizo nada. La muerte de Estilicón había privado a Roma de su último gran dirigente. En cierto sentido, Honorio estaba preso de su corte. No era más que una figura decorativa. Estaba solo en su palacio, rodeado de cortesanos a los que no les importaba lo que ocurriera fuera de su ámbito. Cuando los refugiados que huían de Roma iban a pedirle ayuda, Honorio se irritaba y mandaba que se los llevaran para que no le recordaran su fracaso. No solo no se hacía cargo de la situación, sino que iba perdiendo progresivamente la credibilidad del pueblo. Muchos romanos perdieron la confianza en la capacidad del emperador para defender a su pueblo de los bárbaros. Sus temores estaban justificados. Mientras los godos seguían saqueando, el emperador, con su ejército cada vez más reducido, era incapaz de detenerlos. Los godos habían llegado hasta allí y querían quedarse para siempre. El reino godo que se formó gracias a Alarico fue el primero en suceder al imperio de Occidente. Roma fue la primera parte del gran imperio que cayó frente a los godos, pero le seguirían otras muchas. Eso no fue más que el principio del fin. Durante los siguientes 40 años, las tribus bárbaras continuaron rebasando las vulnerables fronteras del imperio, apoderándose de grandes espacios de suelo romano. Aquellas pérdidas y el declive del imperio fueron previstos por el general Estilicón, que trató desesperadamente de impedirlo, pero solo consiguió que lo ejecutara. La trágica caída de Estilicón atrajo densas brumas sobre el irreversible destino del imperio.